Buenos días, mi nombre es Ingrid Alondra Vázquez Sánchez y soy del grupo 1001. Y el día de hoy les voy a exponer acerca de los primeros temas de la unidad 1 de la materia Mecanismos de la respuesta inmune. Y bueno, para comenzar hay que definir a la inmunología. Esta palabra deriva del latín immunis, que significaba tener un privilegio que gozaban las autoridades romanas, tales como estar libre, exento de obligaciones, de impuestos y castigos ante procesos legales, aunque hoy en día se aplica a personas que no sufren una infección o una enfermedad por segunda vez. Las funciones del sistema inmunitario es, por ejemplo, que tiene defensa contra agentes infecciosos tales como bacterias, como hongos o virus. Y bueno, este sistema inmune es un sistema homeostático, lo que significa que tiende a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno y externo estable. La respuesta inmune es una secuencia de eventos por un estímulo inmunógeno y bueno, esta termina con la eliminación del agente inductor, o sea, como por ejemplo la bacteria o el virus. Y bueno, en este proceso también se pueden destruir células propias. La historia de la inmunología comienza en el siglo XV, cuando chinos, persas y turcos usaban costras secas de personas que habían estado enfermas de viruela para así poder evitarla. Y bueno, estas costras se colocaban en heridas, en partículas muy pequeñitas, y a esto se le llamó varidación. Lady Mary Montagu llevó esta técnica también a Inglaterra. Y en 1796, Edward Jenner, conocido como el padre de la inmunología, bueno, su historia comienza cuando un día una lechera llamada Sara Nelmes fue a verlo a su consultorio porque le había salido un salpullido en la mano. Y Jenner pudo observar que la infección que tenía era por su vaca. Era viruela bovina, no era viruela auténtica como ella pensaba, ya que en aquellos días era muy mortal. Y esta viruela salían granos llenos de pus en todo el cuerpo y solo sobrevivían uno de cada 4 niños. El 14 de mayo de 1796, Jenner hizo un experimento muy peligroso. Recogió secreciones de una de las pústulas de Sara Nelmes y con un cuchillo hizo una incisión en la piel de un niño, quien era un hijo de una granjera, y bueno, este niño tenía 8 años. Así le inoculó la viruela bovina y al poco tiempo el niño presentó síntomas de esta enfermedad, pero se pudo recuperar muy pronto. Jenner decía que la viruela bovina inmunizaba contra la viruela auténtica, así que siguió con su experimento. El segundo paso fue infectar al niño con viruela auténtica, pero no le pasó nada. Siguió sano, así que pudo demostrar su teoría y gracias a esta vacuna se extinguió la viruela. Este método fue adaptado por médicos europeos y aún hasta nuestros días sigue intacto y fue llamado vacunación, del latín vaca, ya que todo fue gracias a la vaca llamada Blossom que infectó a Sara Nelmes. Después de esto, un médico militar español llamado Francisco Javier Balmis hizo una expedición para llevar la vacuna de la viruela a América y a Filipinas. Hoy se conoce como Expedición Balmis. Y como Balmis era un médico personal del rey Carlos IV, bueno, él lo convenció para transportar y financiar la vacuna de la viruela por medio del océano, ya que los precios eran muy elevados y faltaba infraestructura en esos tiempos. Para esto, José Mutis trató de llevarla, pero la muestra del virus se malogró en el camino, así que la solución para Balmis fue llevar el virus vivo. Este estaba inoculado en los brazos de 22 niños, quienes zarparon el 30 de noviembre de 1803 y esta travesía duró 2 meses. Cuando llegaron lograron vacunar a miles de personas y en 1805 Barmy zarpó a Filipinas y difundió la vacuna por muchos países más, como por ejemplo China, dando así pues un resultado de 250,000 personas vacunadas y 1 millón de personas se salvaron gracias a esta vacuna. Después, Luis Pasteur, quien nació en Francia en 1822, dio aportaciones al desarrollo de vacunas, recibió un reconocimiento también por la creación de una vacuna contra la rabia y también descubrió formas de disminuir la virulencia de microorganismos. Hizo muchísimos experimentos, pero hay uno sobre microorganismos que es muy conocido, en donde un día, bueno, le encargó a su ayudante que infectara algunas gallinas porque él iba a salir de vacaciones
y a él se le olvidó. Entonces, cuando regresaron después de un mes, el cultivo de bacterias estaba muy debilitado y lo usaron para inocular a otro grupo de gallinas. Y bueno, ellas sobrevivieron a la infección. Ante esto, se descubrió la atenuación del agente patológico, el cual pues se realiza por aumento de temperatura, por cambios de pH y también por la muerte de bacterias. En 1916, Elias Mechnikov, quien nació en 1845 en Rusia, comenzó a estudiar la digestión de los alimentos en esponjas y estrellas de mar. Y observa que al introducir espinas de un rosal, en los siguientes días hay células rodeando la espina tratando de destruir a esa espina. Entonces, bueno, eso se le conoce como teoría fagocitaria y fundó esta teoría que decía que nuestros cuerpos poseían células que destruyen a los microbios y con ayuda de uno de sus amigos lo llamó fagocito. También comenzó a trabajar con Pasteur y recibió el Premio Nobel de Fisiología. En 1920, Emil von Behring, quien nació en 1854 en Polonia, realizó trabajos sobre enfermedades contagiosas y también estudió el tétanos para su tratamiento y cura. En 1890 descubrió la antitoxina del tétanos y descubrió que al inyectar el suero sanguíneo de un animal afectado por tétanos a otro, se genera inmunidad en el segundo animal. Y bueno, gracias a esto se creó la seroterapia, que pues es cuando se infecta a animales y luego cuando sanan, se obtiene su suero que protege al otro individuo. Esto es un ejemplo del suero de antiveneno de un alacrán, de una serpiente y como se había mencionado antes del tétanos. En 1891 trató con suero a una niña enferma de difteria y se pudo salvar. Dio el nombre de antitoxinas a las sustancias que eliminaban las toxinas segregadas por las bacterias. Y estas antitoxinas se conocen actualmente como anticuerpos y esto fue el inicio de la teoría humoral. En 1903, Arnold Wright comprobó que el suero de animales inmunes contenía ciertas sustancias que podían optimizar el proceso de fagocitosis, o sea, cuando se eliminaban bacterias gracias a macrófagos. También muestra la interacción entre la inmunidad celular y la inmunidad humoral. En 1874, Nuttall observó que la sangre de animales que estaban convalecientes tenían propiedades líticas sobre algunos microorganismos, a lo que llamó alexin. Y pudo observar que si se calentaba a 56 grados, se perdía la lisis, o sea, su rompimiento, y si este se mezclaba con uno que no estaba calentado, se activaba otra vez la lisis. Y llegó a la conclusión de que alexin tenía una parte termoestable y otra parte termolábil. En 1908, Paul Ehrlich creó el primer tratamiento contra la sífilis y él también inició el concepto de quimioterapia. Antes se pensaba que cualquier producto químico que pudiera matar a un germen, a una bacteria o a un virus, también mataría al paciente, pero Ehrlich no creía eso. Él decía que se podía crear un medicamento específico para actuar contra una bacteria y poder así matarla sin dañar al enfermo. Y esta se conocía como teoría de cadena lateral. Creó el Salvarsan, que es un derivado del arsénico, y este era capaz de acabar con la sífilis, pero los doctores ignoraron sus instrucciones que eran muy específicas para el uso del Salvarsan y los pacientes morían, ya que se administraba más dosis de lo que era o los pacientes llegaban ya en un estado muy, muy malo. También explicó la producción de anticuerpos y demostró que los anticuerpos producidos por la madre se suelen pasar al bebé y le da protección temporal. Y aquí se pueden observar algunas fotos de Balmis, de Pasteur, de Michnikov, de von Behring, de Arnold Wright, de Nuttall y de Paul Ehrlich, quienes sin duda marcaron muchísimo la inmunología. El sistema inmune consiste en una red de moléculas, células, tejidos y órganos que detectan a sustancias extrañas en el organismo y las destruyen. El sistema inmunitario también permite conservar la hemostasis frente a agresiones por agentes externos como son bacterias, virus o hongos y agentes internos, por ejemplo las células cancerosas.
Las sustancias extrañas al organismo se denominan antígenos y estos están constituidos por proteínas que se encuentran en la superficie de las células, de los virus o de las bacterias. La respuesta inmunitaria comprende dos niveles: la respuesta inmunitaria innata o natural y la respuesta inmunitaria adquirida, adaptativa o específica. La inmunidad innata consiste en barreras físicas, como lo son químicas y biológicas, y células y mecanismos que la persona posee desde el nacimiento y que lo protegen contra los antígenos. Este tipo de inmunidad también ofrece una respuesta inmediata e inespecífica, o sea que actúa de forma rápida ante los patógenos. Algún ejemplo son las lágrimas, la microbiota y el pH gástrico. La respuesta de la inmunidad adaptativa, a diferencia de la innata, es que es específica, pero no actúa rápido. En la inmunidad adquirida, el sistema inmunitario de la persona implementa una defensa contra un antígeno específico. Sus principales componentes son los linfocitos T y B, y también es transferible a otros individuos y es autolimitado. Y este último, o sea, el sistema adaptativo, se divide en dos, en humoral y celular. El humoral se refiere a sustancias, a anticuerpos producidos por linfocitos B y a citocinas, también llamadas citoquinas, que son pequeñas proteínas que son muy importantes para poder controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario y otras células sanguíneas. Cuando éstas se liberan, le envían una señal al sistema inmunitario para que pueda cumplir así su función. Y la celular se refiere a células que hacen una actividad específica para el control inmunológico, como por ejemplo los linfocitos T, que es un tipo de glóbulo blanco que se forma a partir de células madre en la médula ósea y ayudan a proteger al cuerpo de infecciones y a combatir el cáncer. Los macrófagos, que son un tipo de glóbulo blanco también y son células especializadas en la detección, en la fagocitosis y en la destrucción de bacterias y virus. Además, también pueden presentar antígenos a las células para poder así iniciar el proceso de inflamatorio mediante una liberación de citocinas que activan a otras células. Y las células presentadoras de antígeno, cuya función es la de captar, procesar y presentar moléculas antigénicas sobre sus membranas para que sean reconocidas, en especial por los linfocitos T, y poder así destruirlas. Estas células presentadoras de antígenos son los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B, entre otros. En las células inmunológicas podemos observar que trabajan juntas para poder defender al cuerpo de antígenos, tales como se mencionaba antes, de bacterias y virus, incluso hongos. Y para empezar, el primero es el neutrófilo, que son muy importantes en el control del cáncer, incluso también en la reparación de nuestros tejidos y la protección de nuestras células. Estos vienen de la médula ósea, principalmente de los huesos, en donde hay una célula madre que es multipotente hematopoyética y esta se divide en dos líneas muy importantes celulares. La primera es la mieloide y la segunda es la linfoide. Y la linfoide da lugar a todas las células linfoides, como lo dice su nombre, o sea, todos los linfocitos, los B y los T, e incluso también a las células natural killer. Y la célula mieloide, y bueno, da lugar a otras células de la sangre, tales como las plaquetas, los eritrocitos y los macrófagos. Y aquí también da lugar al neutrófilo. El precursor del neutrófilo es el mieloblasto y este se va diferenciando, o sea que va madurando. Empieza por promielocitos, luego por mielocitos, después por metamielocitos y después por una célula que se llama en banda hasta llegar a ser un neutrófilo. Y bueno, va madurando porque va desde ser una célula bebé a tener los mecanismos necesarios para combatir las infecciones. Otras características que podemos rescatar acerca de los neutrófilos es que pueden estar en el sitio de infección a las 5 horas, o sea que son los primeros en llegar a cualquier tipo de infección.
No se tiñe con colorantes ácidos y básicos, se replican constantemente, tiene muchos gránulos y su núcleo está en forma de U y es un núcleo multilobulado. También realizan fagocitosis, degranulación y netosis. Pueden llegar a presentar enzimas como peróxido de oxígeno, el cual destruye bacterias, ROS, que son especies reactivas de oxígeno, y NOS, que son especies reactivas de nitrógeno. También puede presentar proteasas que rompen el enlace peptídico, se colocan dentro de las vesículas para así no dañar a la célula y son para destruir a bacterias, parásitos, virus, etc. El siguiente del que vamos a hablar son de los eritrocitos. Bueno, los eritrocitos son células de la sangre que tienen forma redondeada u ovalada, son de color rojo y contienen hemoglobina. También se encarga de transportar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. No contienen ni núcleo ni mitocondria y por esta razón no viven mucho. Máximo llegan a vivir aproximadamente unos 120 días. Son las células más numerosas en sangre y su destrucción se da en el vaso, que se llama hemólisis, y en el hígado. Para su maduración también necesitan vitamina B12, hierro y ácido fólico. Y podemos encontrar una definición que es macrocitosis, que son los eritrocitos más grandes. Su membrana es muy delgada, así que son más frágiles de lo común y máximo duran unos 30 días, incluso menos. Otra alteración que pueden presentar los eritrocitos son sus alteraciones en forma, llamada anisocitosis, que son tamaños de los eritrocitos, o hematíes, también se les conoce, que son muy variables. También está la microcitosis, que son tamaños más pequeños, y esto se produce por falta de hierro. Y la drepanocitosis, que son los eritrocitos en forma de hoz. También puede presentar alteraciones en color, por ejemplo, los normocromosómicos, que en lugar de ser de color rojo como normalmente son de color rosa y más intenso en la periferia que en el centro. También existe la hipocromía, que son los eritrocitos pálidos, y la hipercromía, que son los eritrocitos más rojos de lo común. Otra célula inmunológica son los pregranulocitos, y bueno, estos son los precursores de los granulocitos y contienen gránulos preformados, y estos se degranulan. Y en los primarios se liberan con un estímulo, y los secundarios se liberan si no funcionan los primarios. También dentro de las células inmunológicas tenemos a los granulocitos, que son un tipo de glóbulo blanco que tiene gránulos pequeños y estos gránulos contienen proteínas. A los granulocitos también se les conoce como leucocitos polimorfonucleares, ya que tiene formas muy variables del núcleo. Y este tipo específico de granulocitos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. La cantidad de granulocitos en el cuerpo humano normalmente aumenta cuando se presenta algún tipo de infección. Otra es los basófilos, y bueno, estos se engloban dentro de los granulocitos, y los cuales reciben este nombre porque contienen gránulos en todo su interior. Los basófilos se generan en la médula ósea y aquí mismo es donde maduran. Se encuentran en la sangre y en caso de que haya una infección parasitaria se acumulan en tejidos. Una vez que están en los tejidos liberan su contenido de gránulos, pequeños compartimentos que contienen sustancias que pueden facilitar la puesta en marcha de algún proceso inflamatorio, por ejemplo la histamina, y la eliminación del patógeno. Así como son importantes para iniciar reacciones inflamatorias, su activación descontrolada también se ha vinculado a alergias, a reacciones de hipersensibilidad, a anafilaxias, incluso a asmas también. Y bueno, su núcleo tiene forma de S y es lobulado. Este también está segmentado en uno o tres lóbulos. También tiñe con colorante básico azul de metileno y también, como se mencionó, libera histamina, incluso también serotonina y algunas hidrolasas. El siguiente por describir es el eosinófilo,
Y bueno, estos se producen en la médula ósea a partir de células madre y van hacia la sangre, donde suelen dirigirse a órganos como el timo, el tracto gastrointestinal, las glándulas mamarias o el útero. Estas células pueden ser activadas por diferentes moléculas, principalmente por las citoquinas, de las cuales se habló anteriormente, y tienen distintas funciones, como por ejemplo que son muy importantes en la defensa del huésped ante infecciones por parásitos. También son capaces de activar a los linfocitos T o inducir la producción de anticuerpos IgM, que se verá próximamente en las células B. Y bueno, los eosinófilos están relacionados con diferentes enfermedades, por ejemplo, son una característica común del asma, y como consecuencia de una respuesta alérgica, los eosinófilos migran, se van hacia los pulmones y hacia las vías respiratorias, donde aquí liberan sustancias que inducen un estrechamiento de estas vías y por ende la persona infectada tiene dificultades para respirar. También los eosinófilos, bueno, algo que también se puede rescatar es que es un leucocito granulocito polimorfo nuclear. Tiene también una vida media en circulación de sangre de 6 a 12 horas y en tejidos específicos de 2 a 5 días. Tiene un núcleo bilobulado y muchos gránulos preformados, que bueno, se pueden observar ahí en el dibujo. También tiene una función citolítica, inflamatoria, alérgica y defensa contra microbios y parásitos. Y este se tiñe con colorante ácido rojo eosina. También podemos mencionar a las plaquetas, que son fragmentos de células muy grandes de la médula ósea que se llaman megacariocitos, o sea que vienen de ahí. Estas ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer lento un sangrado y facilitar también la cicatrización de las heridas. Estas plaquetas o trombocitos no tienen núcleo y viven muy poco, aproximadamente 7 días. También están involucrados en la homeostasia y son destruidas en el vaso. Pueden presentar trombocitopenia, que es cuando hay un menor número de trombocitos o plaquetas, o trombocitosis, que significa que hay un mayor número. Cuando esta célula se activa, cambia su forma y los receptores en la membrana permiten que ésta se pueda adherir a tejidos. Y aquí se puede ver cuando no está activada y cuando está activada. También tenemos a las células cebada, que son células grandes que tienen forma redondeada y se caracterizan por presentar el citoplasma lleno de gránulos basófilos que se tiñen con azul de toluidina. Estos pues se forman en la médula ósea y maduran en los tejidos y pueden replicarse en un sitio de inflamación. Tienen también una vida media de meses e incluso años y tiene un núcleo baliexcéntrico. Y sus gránulos contienen histamina, heparina, proteasas también. Algunas de sus funciones es que es presentadora de antígeno, también es bactericida, produce fagocitosis y bueno, sus funciones normales más conocidas es para la cicatrización y también para la inflamación. Las células dendríticas, bueno, es igual una célula inmunitaria que se encuentra en los tejidos como la piel y estimula respuestas inmunitarias al presentar en su superficie un antígeno ante las otras células del sistema inmunitario y tiene la capacidad de activar linfocitos T hasta podrían ser 3000 linfocitos. Se encuentra pues casi en todos los tejidos y tiene largas extensiones membranosas que hacen que se parezca a una célula nerviosa. Procesa también material antigénico y se origina en la médula ósea. Al activarse, las células dendríticas migran a los ganglios linfáticos y aquí regulan la tolerancia inmunitaria e impiden que el sistema inmunitario ataque al cuerpo. Otras células son las células endoteliales, que es un tipo de célula que es aplanada poligonal y bueno, esta recubre el inferior de los vasos sanguíneos y forman así parte de su pared. Son precursores originados en la médula ósea y migran a zonas por
por lesiones, por hipoxia e incluso también por cicatrización. Estas se pueden encontrar en la sangre y se unen también a los linfocitos, es semipermeable y también regulan la presión arterial, la inflamación y al igual son presentadoras de antígenos. Y por último tenemos a los macrófagos, que ya se habían mencionado anteriormente. Recapitulando, bueno, es un glóbulo blanco, está especializado en la detección y en la destrucción de bacterias y bueno, él produce la fagocitosis. Y bueno, la fagocitosis, el primer paso es detectar las moléculas peligrosas y se las comen, como se ve en la imagen, las endocitan dentro de él, dentro suyo, y en su interior tienen muchísimas enzimas que las destruyen en trozos bastante pequeñitos y estos péptidos son muy pequeños, son llevados hacia afuera de la célula otra vez y ahí se unen a una proteína que se llama MHC y este queda expuesto hacia afuera de manera que los linfocitos y células del sistema inmune, todos los mencionados, los ven y, o sea, dicen como que aquí hay que luchar, aquí hay que quedarnos para atacar a esta bacteria. Y así es como se produce la fagocitosis. En la imagen de arriba podemos observar lo que igual expliqué, que es la célula madre pluripotencial, que se divide en dos, que es la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. Y en la célula madre mieloide podemos observar a los proeritoblastos, que después se producen reticulocitos y después se transforman en eritrocitos, que son los glóbulos rojos o hematíes también se les conoce. También tenemos a los meriocarioblastos, que después se convierten en megacariocitos y después en trombocitos o plaquetas. También tenemos a los mieloblastos eosinófilos, que después se convierten en eosinófilos, los mieloblastos basófilos, que se convierten en basófilos, los mieloblastos que después se convierten en neutrófilos y bueno, estos tres son leucocitos o granulocitos. Y también tenemos a los monoblastos que posteriormente se convierten en monocitos y después en macrófagos. Por el otro lado tenemos a la célula madre linfoide que bueno, como se había visto, son todos los linfocitos y ahí podemos ver cómo los linfoblastos T y los linfoblastos B se convierten en linfocitos T y en linfocitos B, los cuales pues son los leucocitos y son agranulocitos, o sea que no tienen gránulos, y los linfocitos B después se van o se producen en células plasmáticas. Empezando otro tema que sería la respuesta primaria. Bueno, se conoce como respuesta primaria al primer contacto del sistema inmune con algún antígeno y también se le conoce como sensibilización. Esta respuesta es bastante débil y tarda mínimo de 3 a 4 semanas en activarse. Bueno, tenemos a la inmunidad adaptativa específica que se divide en dos, en la activa y en la pasiva. La activa es natural y artificial. La natural se transmite por medio de infecciones y la artificial por vacunas. Y en la pasiva igual tenemos a la natural y a la artificial y en la natural se transmite por inmunoglobulinas que logran pasar al bebé por medio de la placenta y la artificial que es por medio de sueros, por antitoxinas, entre otros. Tenemos a la respuesta secundaria que como su nombre lo indica, es el segundo contacto con el mismo antígeno que en la respuesta primaria, pero esta vez la respuesta es muchísimo más fuerte, más intensa, también es más rápida y dura mucho más tiempo. Tenemos a los órganos linfoides que se dividen en dos, que son los órganos primarios o centrales y los órganos secundarios. Los órganos linfoides consisten en mantener los líquidos corporales en equilibrio y defender al cuerpo de algún tipo de infección. Bueno, los primarios son tres, que es el timo, la médula ósea y la tolerancia central. Y bueno, en el timo tiene lugar el desarrollo de linfocitos T para que las células maduren. Y igual aquí los linfocitos se originan y se diferencian. En la tolerancia central, bueno, en estos tejidos los linfocitos
adquieren la capacidad de reconocer a los elementos propios. Y bueno, también se da la selección negativa, en donde las células que reconocen lo propio son eliminadas y sobreviven solo las que no reconocen. Y esto se le llama como selección positiva. También tenemos a la médula ósea, que ocurre pues lo equivalente que el timo para los linfocitos B. O sea, no para los linfocitos T, sino para los B. Y bueno, aquí se generan las células troncales hematopoyéticas, que bueno, son células que se originan por medio de las células sanguíneas, y antes del nacimiento las células hematopoyéticas se generan en el saco embrionario, en el hígado y también en el vaso. Por otro lado, también tenemos a los órganos o tejidos linfoides secundarios, que también se denominan órganos periféricos, en donde tiene lugar el reconocimiento del antígeno por los linfocitos T y por los linfocitos B, con su subsiguiente proliferación y también su diferenciación. Y bueno, los órganos linfoides secundarios incluyen el vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a mucosas, también conocido como MALT. Y bueno, el vaso está situado en la parte alta del lado izquierdo del abdomen y bueno, tiene forma ovoide y es muy grande. Este filtra sangre y atrapa antígenos que igual se encuentran circulando por la sangre, pero no recibe vasos linfáticos, sino que en esta ocasión recibe vasos sanguíneos. En el interior del vaso podemos encontrar células dendríticas, células B y también T, macrófagos, y también aquí se destruyen los glóbulos rojos que están defectuosos, que ya no sirven, y los que están viejos también. En esta imagen podemos observar el timo, que está situado arriba del corazón, debajo del esternón, y también el vaso, la médula ósea que se han mencionado. Otro órgano o tejido linfoide secundario es la linfa, y bueno, es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos. Es un líquido claro que es pobre en proteínas, pero es muy rico en lípidos, no transporta oxígeno y este se produce por el exceso de líquido que sale de los capilares sanguíneos, y sus funciones son transportar el líquido de los tejidos que rodean las células, principalmente de sustancias proteicas, a la sangre, porque debido a su tamaño no pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo. Bueno, transporta también grasas de la dieta, y la linfa circula lentamente. No es como que la impulse el corazón, sino que se mueve por la presión de los músculos que están alrededor del vaso sanguíneo. También tenemos por otro tema el anillo de Waldeyer, que bueno, es un anillo de tejido linfático que se encuentra en la garganta, en la faringe, y este está formado por las amígdalas, por los adenoides y otros tejidos linfoides. También contiene linfocitos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y también enfermedades. Están, o sea, todas las amígdalas, que son las palatinas, las linguales, las faringeas, las rinofáríngeas y las tubarias. Y bueno, el anillo de Waldeyer, como se mencionó, es una combinación de tejidos linfoides. Y bueno, como está en la entrada principal, hay más posibilidad de antígenos, porque por la faringe pasa la comida, pasa el aire, y es un punto de entrada muy sensible. Es también la primera línea de defensa. Y bueno, cuando se inflaman, por ejemplo las amígdalas, significa que hay una replicación de células inmunitarias. Y aquí se pueden crear tonsolitos, que son calcificaciones que igual aparecen en las amígdalas. Y esto produce halitosis, o sea, mal olor de la boca, y algunos abscesos amigdalinos. Y bueno, el anillo de Waldeyer se caracteriza por su tamaño y
se da una categorización en grados. Es de lo más visual a valorar, son las amígdalas, y tenemos al grado 0, que bueno, es cuando las amígdalas no se visualizan a simple vista. Después tenemos al grado 1, que es cuando se visualizan las amígdalas dentro de la fosa amigdalina. El grado 2 ya sobresalen de esta fosa amigdalina. El grado 3, que llegan ya a la base de la úvula palatina. Y el grado 4, que es cuando rebasan la base de la úvula palatina, tal como se puede ver en la imagen. También tenemos al tejido linfoide difuso, que bueno, aquí son células inmunitarias que están dispersas en varios tejidos. Usualmente están más en las mucosas, ya que como no están queratinizadas, son aún más sensibles a que sufran algún daño o alguna infección. Tenemos a los leucocitos, que se dividen en dos, que son los granulocitos polimorfonucleares y los agranulocitos monomorfonucleares. ¿Con qué nos referimos a granulocitos? O sea, que tienen gránulos, y polimorfonucleares, o sea, que tienen muchas formas sus núcleos. Y bueno, estos granulocitos están los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y en cuanto a los agranulocitos, o sea que no tienen gránulos, y morfonucleares, o sea que solo tienen una forma de núcleo, están los linfocitos y los monocitos. Y bueno, todo esto explicado está en la imagen de abajo. Tenemos a los neutrófilos, se puede observar su núcleo, que es de una forma diferente. También el eosinófilo, el basófilo y el heterófilo. Y los agranulocitos son mononucleares, o sea que nada más tienen una forma de núcleo, o sea, un núcleo. El siguiente tema es la biometría hemática, también conocida como hemograma. Y bueno, esta biometría evalúa la sangre, la línea eritroide, la leucocitaria y la plaquetaria también. Y bueno, es un análisis de la sangre en donde se muestran las cantidades de células sanguíneas, sus variaciones también. Y bueno, esta biometría abarca tanto la parte de células rojas como la parte de células blancas, que ya se mencionaron. Y también se llega a medir indirectamente la función de órganos hematopoyéticos, o sea, órganos que producen sangre, deficiencias nutricionales tales como la anemia, como infecciones, dengue, toxicidad de algunos medicamentos, etcétera. Y bueno, dentro de la parte roja tenemos a los eritrocitos, a los hematocitos y a la hemoglobina. Y bueno, todo esto se mide por 100 mililitros de sangre, y por ejemplo en los eritrocitos en mujeres tiene que haber de 4 a 5.2 millones de eritrocitos por milímetro cúbico, o sea, por sangre en la sangre. Y en hombres de 4.5 a 5.8 millones de eritrocitos por milímetro cúbico. Y bueno, también esto depende muchísimo del laboratorio, pero son cifras más comunes. En el hematocito tenemos que tiene que haber del 36 al 46% de hematocitos en mujeres, que es la proporción entre el volumen de eritrocitos y el plasma, y en hombres de 41 a 53% de hematocitos de total. Cuando hay menos hematocitos se le conoce como anemia, o sea que es la cantidad baja de la hemoglobina o de los eritrocitos. Y cuando hay muchos más eritrocitos se le conoce como policitemia. También tenemos a la hemoglobina, que bueno, en la mujer debe de haber de 12.1 a 15 gramos por decilitro en la sangre, y en hombres de 13.8 a 18 gramos por decilitro por 100 mililitros de sangre. Y bueno, también tenemos al volumen corpuscular medio, que se dice BCM, y bueno, este se obtiene dividiendo el hematocito entre el número de eritrocitos, y es la media del volumen individual de los eritrocitos. Cuando hay menos se le llama anemia microcítica,
que se puede producir por falta de hierro. Cuando es igual, es una anemia normocítica, y cuando es mucho más, es la anemia macrocítica, que es por falta de B12, por ácido fólico, y este se mide en femtolitros. También tenemos a la hemoglobina corpuscular media, que es HCM, y esta se obtiene dividiendo el valor de la concentración de la hemoglobina, o sea, en decilitros, entre el número de hematíes o eritrocitos. Y esta se mide en picogramos y se clasifica en hipocrómico, que es cuando hay menos hemoglobina en cada uno de los eritrocitos, en normocrómico, que es la cantidad normal de hemoglobina en cada eritrocito, y el hipercrómico, que es la cantidad aumentada de hemoglobina en cada eritrocito. Y bueno, todo esto es para saber cuánta hemoglobina tiene cada eritrocito. Este es el resultado que llega. También se pueden observar los reticulocitos, que son los precursores de los eritrocitos, o sea que es cuando no están maduros todavía al 100%. Y bueno, estos reticulocitos son glóbulos rojos que se encuentran en la sangre, ya sea por falta de factores de maduración, tales como vitaminas. También puede ser por una mayor producción de la médula ósea, por falta de sangre o incluso también por cáncer. Estos reticulocitos son más grandes de lo normal. También presentan mitocondrias y ribosomas, ya que, bueno, se sabe que el eritrocito maduro no tiene. Y bueno, la falta de eritrocitos maduros, o sea que haya un poco más de reticulocitos, se puede dar a que la vida del eritrocito maduro disminuye y se necesitan muchísimo más eritrocitos aunque no estén maduros. Y este signo es por anemia. Y bueno, hay dos tipos de anemia, que es la anemia regenerativa, que es cuando no se producen bastantes eritrocitos, lo suficientes, o incluso reticulocitos. Y bueno, también existe la anemia regenerativa, que es cuando sí se producen eritrocitos, pero mueren antes de tiempo y pues así no funcionan. Y bueno, por otra parte, igual en la biometría hemática, como se había mencionado, también se mide la parte blanca, que da leucocitos totales, y bueno, estos se miden en miles por microlitro. Tenemos a los leucocitos, a los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y bandas. Todos estos pues son polimorfonucleares, y los valores que se considera tener en cuanto a neutrófilos es de 43 a 65%, en linfocitos de 20.5 a 43%, en monocitos de 5.5 a 11.7%, en eosinófilos de 0.9 a 2.9%, basófilos 0.2 a 1% y banda 0.0 a 1%. O sea, esos son los valores normales. Y por otra parte también tenemos a los neutrófilos, a los linfocitos, a los monocitos, a los eosinófilos, a los basófilos y a las plaquetas, que son monomorfonucleares. Y bueno, estos son por cantidad, por valores absolutos. O sea que, por ejemplo, en los neutrófilos tiene que haber una cantidad de 2.20 a 4.80 en cada milímetro cúbico. Y así sucesivamente con todos los mencionados. Y bueno, cuando se ven leucocitos, se pueden tener dos categorías, que son la leucocitosis o la leucopenia. Y bueno, las enfermedades clásicas gracias a esto son infecciones e infecciones virales que pueden tener a los leucocitos muy bajos o muy elevados, sea el caso. Y la aplasia, que es cuando la médula ósea deja de funcionar, y bueno, gracias a esto ya no se produce ningún tipo de célula blanca. Y también tenemos a los neutrófilos, quienes ya habíamos dicho que combaten infecciones bacterianas extracelulares, y se puede dividir o puede tener dos variaciones, que es la neutrofilia o la neutropenia.
Y la neutropenia es cuando hay menos neutrófilos de lo normal, y la neutrofilia es cuando hay más de lo normal. Y algunas enfermedades que puede ocasionar esto son la neumonía. Y también tenemos a los linfocitos que combaten infecciones intracelulares, como por ejemplo los virus. Y aquí podemos encontrar varias variaciones, que es por ejemplo la linfocitosis o linfopenia, que igual la linfopenia es cuando hay menos y la linfocitosis es cuando hay más linfocitos de lo normal. Y algunas enfermedades que puede causar es la herpes. Y bueno, estos se elevan cuando existe esta enfermedad, y por lo contrario, cuando hay VIH, cuando tenemos esta enfermedad, los linfocitos están muy bajos. También tenemos los eosinófilos, que bueno, estos combaten parásitos y se pueden dividir en dos categorías, que es la eosinofilia, que es cuando hay más eosinófilos de lo normal, y algunas enfermedades son alergias, infecciones parasitarias, etcétera. Y por último, las plaquetas, que como se había mencionado son las encargadas de la coagulación de la sangre. Y más de 150,000 plaquetas es un número adecuado para que tenemos que tener en el cuerpo. Si tenemos menos plaquetas de lo normal se llama trombocitopenia, y más sin en cambio cuando tenemos más plaquetas de lo normal se llama trombocitosis. Y estas se miden en 1000 por microlitro. Algunas enfermedades que pueden presentar gracias a estas plaquetas son algunas infecciones virales. Y bueno, por último puse un glosario de algunas palabras mencionadas que tal vez no expliqué, como por ejemplo alérgeno, que es una sustancia que induce reacciones mediadas por I y E. Y bueno, esta reacción es usual en la mayoría de la población. Filaxis, que es una protección contra la infección, y son las defensas que posee el organismo frente a algún tipo de infección. También tenemos la anafilaxia, que es una reacción inmunitaria severa y bueno, es rápida ante el contacto de un alérgeno. El antígeno, que es muy importante en este tema de inmunología, que es cualquier sustancia capaz de inducir una respuesta inmune, cualquier molécula que el cuerpo detecta como peligrosa o extraña. Atopía o atópico, que es la predisposición genética a responder a antígenos. Ápteno, que bueno, es una molécula de bajo peso molecular y bueno, no es capaz de provocar una respuesta inmune y puede hacerse inmunógeno a algún tipo de proteína. También alelo, que es cada una de las copias de un gen, como ya se ha visto. Un alotipo, que son las diferencias entre individuos de una misma especie en sus determinantes antigénicos, como por ejemplo los grupos sanguíneos. Epitopo, que es un fragmento de antígeno que es reconocido por un receptor inmunológico, que bueno, esto se va a escribir próximamente. Mieloide, que es perteneciente a la médula ósea. Necrosis celular, que es la muerte celular por algún tipo de lesión. Una célula dañada libera su contenido y desencadena una reacción inflamatoria. La apoptosis celular, que es cuando hay una disminución de volumen celular, alguna alteración del citoesqueleto específicamente en su función, y se expresan proteínas específicas que indican a macrófagos que tienen que destruir esa célula. La célula virgen, que es una célula inmunológica que no ha interactuado jamás con un antígeno, y bueno, tienen una vida muy corta porque pues como se sabe, luego tenemos la inmunidad adquirida. Los linfoblastos, cuando hay una célula virgen que interactúa con un antígeno, se activa el ciclo celular y se pueden diferenciar en células de memoria, entre otras. La peroxidasa, que es una enzima que cataliza el hidrógeno y el oxígeno, liberando el oxígeno, que es muy reactivo con proteínas y también con carbohidratos. Y por último, el lisosoma, que bueno, es una enzima que destruye las uniones beta de unión de 1 y 4 del peptidoglucano de algunas bacterias. Bueno, ahora voy a dar una breve explicación de los tipos de linfocitos. Bueno, para empezar, los linfocitos T se encuentran en tejidos y en órganos, en ganglios, y este es producido por el timo.
no tiene gránulos. Y bueno, estos linfocitos T son producidos en la médula ósea para luego después madurar en el timo y son activadas por células presentadoras de antígeno, o sea que llegan a atacar a la bacteria. Son responsables también de la inmunidad celular, destruyen células infectadas o alteradas y igual los linfocitos T activan macrófagos y también linfocitos B. Dentro de los linfocitos T tenemos tipos que según su receptor de cadena lateral de membrana son el CD8, CD4, linfocitos de membrana y los natural killer. Los linfocitos CD8 son células citotóxicas, reconocen células infectadas o alteradas y las destruye. Las CD4, que también se llaman colaboradoras, regulan y coordinan otras células como los macrófagos, activa los linfocitos B y también induce a la proliferación de que haya muchísimo más como él. O sea, no es como la CD8 que llega y destruye, o sea, ella colabora. También tenemos a los linfocitos de memoria y a los natural killer que producen citoquinas. Y bueno, las células detectan que en su momento es su momento de que se suiciden, o sea que induce a otras células que están infectadas a que se suiciden. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una célula presentadora de antígeno que activa a CD4 y bueno, este CD4 saca a los monocitos para después convertir en macrófago y a otras células. Y tenemos a la célula infectada o alterada que reconoce a CD8 y luego CD8 la mata. También tenemos a los linfocitos B, también conocida como bolsa de Fabricio, y bone marrow, que es médula ósea en humano. Por esto fue que se le dio el nombre de B, porque se produce en la médula ósea, que en inglés se llama bone marrow, y en español por la bolsa de Fabricio. Y bueno, estos linfocitos B son un tipo de glóbulo blanco y como se dijo, pues se maduran en la médula ósea y en el vaso. Algunas de sus funciones son que exhiben y sintetizan inmunoglobulinas y son parte de la inmunidad humoral en el sistema adaptativo. Estos linfocitos B se activan en los órganos linfoides secundarios, ya mencionados, por medio de un antígeno o células T. Y bueno, después de esta activación, muchas células B mueren, algunas viven, como por ejemplo las células de memoria, que al activarse generan clones para poder producir anticuerpos o también conocidos como inmunoglobulinas, que se pueden observar en el dibujo. También tenemos a los monocitos, que son glóbulos blancos, no tienen gránulos y tienen una sola forma del núcleo. Son células que están circulantes y al fijarse en tejidos se hacen macrófagos. O sea que es como un premacrófago, si se podría decir. Y su función principal es fagocitar, o sea, comerse a las bacterias. Tienen un núcleo arriñonado, como se puede ver en el dibujo, y se origina también en la médula ósea. Y bueno, este monocito tiene muchos nombres según en dónde se encuentre. Por ejemplo, también se puede conocer como osteoclasto cuando se encuentra o cuando estamos hablando del hueso, microglia cuando estamos hablando del sistema nervioso central, células de Kupffer cuando se encuentra en el hígado y células de Langerhans en la piel. Para finalizar, tenemos el último tema que son las barreras de defensa del sistema inmunológico y existen dos, que es la innata y la natural. Bueno, estas barreras de defensa son estructuras cuya interacción mantiene la integridad del organismo y puede detener el paso de agentes agresores y también los puede eliminar. Y bueno, dentro de estas barreras de defensa tenemos elementos anatómicos, biológicos y químicos que voy a mencionar. Y bueno, tenemos las barreras primarias y estas son físicas y evitan que el antígeno o el agente agresor llegue o pueda llegar al interior del organismo. Y tenemos los anatómicos, que es la piel, que como sabemos casi cubre por completo todo el cuerpo. Y bueno, esta piel está conformada por queratinocitos.
los cuales tienen un alto contenido de queratina y gracias a esto impiden la penetración de elementos nocivos, tales como agentes agresores, como antígenos, y al morir se descaman y, bueno, por esta descamación eliminan las bacterias que se llegaron a adherir. Los queratinocitos también interaccionan con las células de Langerhans, que son los macrófagos de la piel. Y gracias al pH ácido de la piel, impide el crecimiento de muchas bacterias patógenas. Por ejemplo, las glándulas sebáceas y sudoríparas producen sustancias como ácidos grasos, como ácido láctico y lisosomas que destruyen a muchísimas bacterias. También tenemos al párpado y la pestaña y bueno, estos ejercen una protección mecánica y por ejemplo las lágrimas la lubrican. Aquí tenemos a la lactoferrina, que es una sustancia que unida al hierro impide que las bacterias lo usen. Y también dentro de estas barreras primarias tenemos al aparato respiratorio y bueno, las vibrisas, mejor conocidas como los vellitos nasales que tenemos en la nariz, atrapan a microorganismos, igual que el moco, que también ayuda a eliminar a muchísimos patógenos, impidiendo así que entren a nuestro organismo. En este aparato respiratorio también tenemos lisosoma y lactoferrina, al igual que en el párpado y en las pestañas. Y bueno, las células presentan cilios, que son como pelitos, que hacen un efecto de barrido de partículas para llevarlas al ácido gástrico y que gracias al pH se deshagan. La tos y los estornudos son mecanismos que se llaman mecanismos de reflejo y estos son para eliminar partículas que quedan atrapadas en los vellos o en los cilios de nuestra nariz, o sea, los vellos nasales. También tenemos al aparato digestivo y bueno, aquí tenemos a la saliva, que gracias a la saliva podemos mantener íntegra la boca, ya que tiene muchísimas sustancias que regulan la presencia de bacterias, tales como lo son la amilasa, la lipasa, algunos lisosomas, igual aquí tenemos a la lactoferrina y al carbonato, que también regula el pH. Dentro del aparato digestivo podemos encontrar también al esófago y bueno, este esófago tiene la capacidad de tener movimientos de retropropulsión, que es el vómito, y gracias a este vómito, por medio de este vómito, podemos eliminar elementos nocivos que tenemos en el estómago. Es por eso que cuando llegamos a presentar vómito no es recomendable tomar ningún tipo de medicamento o pastilla, ya que simplemente es una respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Y ya para finalizar tenemos a las barreras secundarias, que son barreras celulares o células fagocíticas. Tenemos a los biológicos, en donde se encuentra la microbiota, que bueno, la microbiota son microorganismos que bueno, se encuentran en una zona determinada como la piel, la cavidad nasal, la oral y también la genital. Y esta microbiota impide que patógenos se establezcan dentro de estas zonas, regulando así al sistema inmune, enseñando qué es lo que sí debe tolerar dentro. Y los químicos. Bueno, estos son enzimas y proteínas que pueden llegar a regular o actúan también como receptores para atrapar a microorganismos, bacterias, virus, hongos, etc. Tenemos algunos ejemplos, que es como por ejemplo la proteína unidora de lipospolisacáridos, abreviada como LBP. Tenemos la lectina proteína unidora de manosa, como MBL. Y bueno, esta es un receptor que une a la manosa y a la fructosa. Y estos carbohidratos solo están en bacterias y simplemente así se les reconoce. Tenemos también a la proteína A, que es como un tipo de detergente que mantiene la tensión superficial, con lo cual evita el colapso del pulmón. Igual inhibe virus y bacterias. La proteína C reactiva, esta se produce en el hígado y aumenta cuando hay algún tipo de inflamación. Lisozima. Bueno, esta enzima es la que rompe los enlaces B1 a 4 del péptido glucano
el cual conforma las paredes de las bacterias y es muy abundante, se encuentra mucho en lágrimas, en moco y también en la saliva. Y por último tenemos a la lactoferrina, que capta el hierro, con lo cual impide que las bacterias la utilicen para que se puedan desarrollar. Y esto sería todo. Gracias.